a todos, mi nombre es Belaric, esto es Conozcamos la Historia y hoy les voy a hablar acerca del movimiento hippie. Empecemos con que este tema se va a dividir en dos videos, así que... y quédense hasta el final del video porque les tengo dos datos curiosos que seguramente no conocen. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Dylan González y esto es Conozcamos la Historia. Para hablar del origen del movimiento hippie es necesario iniciar con lo que fue el movimiento beat, y este corresponde a un movimiento literario que surgió a finales de los años 40 en Estados Unidos y que terminó nombrando a toda una generación, la generación beat, promoviendo la experimentación con drogas, la libre sexualidad y la espiritualidad, entre otras cosas. Ellos se pegaron de cara con una sociedad que no solo aceptaba, sino que también promovía la segregación racial, el odio a los homosexuales y el machismo. Entonces la generación beat, que era abiertamente opositora a estos, que eran considerados los valores de la sociedad en la que vivían, dijeron basta, estos no son nuestros valores, esta no es nuestra cultura y eso no nos representa. Y esto desató el huracán cultural de voluntad revolucionaria, la contracultura americana, y esta estaba conformada por adolescentes, estudiantes universitarios, escritores, pensadores, y estos fueron los precursores de lo que acabaría convirtiéndose en el movimiento hippie unos años después. Situemos 1960 como el renacer de la cultura revolucionaria que la sociedad estadounidense había conocido con la generación beat, puesto que en este año se llevan a cabo las primeras revueltas y manifestaciones de movimientos contraculturales como los de las comunidades negras por los derechos civiles y las protestas de estudiantes blancos y negros a favor de la integración de esos últimos a la sociedad estudiantil. Martin Luther King, quien apoyaba fervientemente todas estas protestas, se encargó de promover en ellas actuaciones a partir del pacifismo y la no violencia. Esto no fue aceptado a la primera y tampoco por todo el mundo. Y luego de reiterados episodios violentos por parte de las autoridades, se produjo la iniciativa más famosa y multitudinaria llevada a cabo hasta el momento a favor de los derechos civiles y en contra de la segregación racial. La Gran Marcha a Washington el 28 de agosto de 1963. Esta marcha no solo fue una protesta en contra del racismo y la negligencia del Estado, sino además marcó un antes y un después en todas las concentraciones y en algunos movimientos posteriores. Sin mencionar el inmortalizado discurso I Have a Dream de Martin Luther King. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. ¿Bien hasta ahí? Vale. Por otro lado, en 1955, Vietnam del Norte, apoyado por la URSS y China, invadió a su vecino Vietnam del Sur, el cual fue apoyado por Estados Unidos desde 1963. Y con esto, los del norte buscaban reunificar las naciones y los del sur, pues, impedirlo. La guerra de Vietnam, que fue de 1955 a 1975, dejó una cifra de 3 millones de norvietnamitas muertos, 250.000 soldados survietnamitas y 58.159 soldados estadounidenses. Aunque Estados Unidos entró a la guerra en 1964, desde el año anterior estaba financiando a Vietnam del Sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad estadounidense estaba totalmente dividida respecto a cómo veían la intervención del país en este conflicto. Los jóvenes estadounidenses, al ver todo lo que estaba pasando con ellos, la guerra de Vietnam y la Guerra Fría, deciden que no quieren ir a morir. No quieren ser usados como carne de cañón en una guerra que les parece totalmente absurda. Y entre otras cosas, es principalmente este pensamiento y el ambiente que se vivía por la lucha de los derechos civiles lo que avivó o fortaleció en los jóvenes la revolución. Y así, durante la segunda mitad del pasado siglo XX surgen una serie de movimientos contraculturales. Pero, ¿qué eran estos movimientos? ¿En qué se basaban? Pues la contracultura estaba nutrida de un espíritu humanístico y libre pensador, liberal e incorrectamente político. Buscaba enfrentarse a las normas en las que vivía, retar lo convencional, era espiritual, político e ideológico, basados en el ser y no en el tener. ¿Esto a qué les suena? Exacto, pues aquí nace el movimiento más activo en contra de la guerra, el materialismo, el consumismo y las costumbres conservadoras. Señoras y señores, el movimiento hippie. Promoviendo la anarquía no violenta, una cultura pacifista, la igualdad, la preocupación por el medio ambiente, la libertad sexual y el poliamor. Además de popularizar y normalizar el uso de la píldora anticonceptiva, la marihuana, el LSD y varias otras cosas más.
Cabe resaltar que el movimiento hippie vio la luz en el barrio Haight-Ashbury de San Francisco, California. Sin embargo, de ahí se extendió al resto del mundo y eso como que fomenta más la relación o bueno, la influencia de la generación beat sobre el movimiento hippie, pues varios autores beat se habían ido a vivir a mediados de los 50 justo a San Francisco. Allí recibían la influencia de la música folk, que pues junto con el pop, el rock y algunas de sus variantes, como el rock psicodélico y el rock and roll, fueron géneros emblemáticos para el movimiento. En 1964 las universidades se habían convertido en plataformas principales de actuación de los movimientos sociales y radicales que se extendían por todo el país. Con los primeros bombardeos a Vietnam detonan las protestas masivas en Estados Unidos. En 1965, los Diggers, digamos una subcultura del movimiento hippie, crearon una serie de microsociedades compuestas por comunidades alternativas, con familias polígamas, familias diferentes al modelo tradicional, fundamentadas en que todo el trabajo desempeñado por y para la comunidad volvería a los individuos que la conformaban, promoviendo el autoservicio y la autosostenibilidad. En 1966 se inauguró en Haight-Ashbury el primer establecimiento de venta legal de sustancias alucinógenas y utensilios psicodélicos, aunque no duró mucho, pues para octubre de ese mismo año serían declarados ilegales. También en este año se reúnen 100.000 personas para protestar en contra de la guerra de Vietnam y se inauguran las comunidades ambulantes de mano de Ken Casey, que fue un escritor icónico de esta época, y su séquito, los Merry Planters, que viajaban en esos autobuses súper coloridos, esos que podías ver a 1 kilómetro de distancia y que gritaban paz y amor por todos lados. Ellos. Justo antes dijeron, bueno, pero a nosotros, ¿qué nos une? O sea, ¿qué les da sentido a nuestra comunidad? Y es aquí cuando les llega la filosofía del amor con la que vivían los hippies y dicen, ok, sí, aquí encajamos todos. Así crean la primera comuna del amor, comunidades en las que todos eran aceptados, todos eran iguales y donde no había una figura de autoridad. En su lugar designaban a un gurú. Esas comunidades se basaban en la idea de que todo el mundo podía desempeñar todos los trabajos necesarios para mantener su comunidad, y para esto mantenían el conocimiento como un patrimonio libre y común para todo quien quisiera aprender. El movimiento hippie promovía el crecimiento colectivo mediante la posesión no egoísta de las cosas, tanto materiales como inmateriales, pues creían que solo así podrían educar a las próximas generaciones con un profundo respeto por todo aquello que los rodeaba, como la naturaleza, las personas y la vida, formando individuos librepensantes capaces de ver más allá de lo que realmente sucede. Paz y amor, muchachos, paz y amor.